José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Dentro de la continuidad del desarrollo de su pensamiento, cabe distinguir un periodo perspectivista y otro racional vitalista. En el primero se opuso tanto al idealismo como al realismo y afirmó que la sustancia última del mundo es simplemente una perspectiva. En el segundo reinterpretó la razón como razón viviente y la vida como realidad biográfica y última radicalidad. En del Quijote, Ortega acuña la frase que se va a convertir casi en el lema y en el frontispicio de toda su obra filosófica. Yo soy yo y mi circunstancia. Y añade, y si no la salvo a ella, tampoco me podré salvar yo. Es decir, el ser humano es evidentemente una individualidad. Para Ortega lo que existe es esa biografía humana. Él no cree, dice en un momento que no existe, el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Es decir, que nos vamos haciendo y que vamos apareciendo a lo largo del tiempo, fabricándonos a nosotros mismos, pero esa fabricación no es algo aislado, no es único, sino que tenemos una circunstancia determinada. Todos, nuestro yo no es ese yo aislado y antagónico que podría pensar Unamuno, sino que es un yo que tiene que estar de alguna manera haciendo el esfuerzo por ponerse de acuerdo y por rescatar a su circunstancia. La circunstancia es la historia, la circunstancia es la gente que nos rodea, las circunstancias son las ideas, las personas, digamos, a las que tenemos que salvar de la ignorancia o salvar del fanatismo. Y hay que salvar esa circunstancia. O sea, el yo no basta con que yo me retire a mi torre de marfil, con que yo logre de alguna manera alcanzar una cierta perfección personal, si no he logrado levantar y salvar la circunstancia que me rodea, es decir, el país, la época en que me toca. Eso define bien esa tarea regeneracionista que tuvo Ortega. Ortega pues tuvo una dimensión de regeneracionismo y de ahí su pasión por la publicación, las revistas, en fin, no fue un hombre desligado nunca de su tiempo, sino que al contrario, más bien brotó su pensamiento de la necesidad de salvarlo. Que ocupará sus reflexiones de aquí en más: la vida. Para Ortega, la vida y la razón son irreductibles entre sí, pero a la vez están en continua colaboración y participación mutua. La unión dinámica de ambas es lo que Ortega denomina razón vital. Esta razón vital, realizada en el curso de los tiempos y manifiesta en cada momento vivido, es razón histórica, que explicita el hecho de que el hombre es siempre él mismo y su circunstancia. De modo que la circunstancia es la articulación de la razón vital con el conjunto de lo dado en cuanto suma de todos los puntos de vista individuales. La relación más importante de Ortega y Gasset al pensamiento está también en una línea vitalista, no me atrevería a decir que existencialista en el sentido bronco, digamos, de don Miguel de Unamuno, pero también está más bien próximo a esos filósofos de la existencia, o al menos de la vida, como decía él, porque él decía que lo importante era la vida. Entonces, la razón, Ortega defiende la razón, no es irracionalista, como en ocasiones es Unamuno. Él defiende la razón y con todo lo que la razón comporta, la ciencia, la técnica, etc. La razón le parece importante, pero una razón vital, una razón, digamos, que surge de la vida y al servicio de la vida. Él habla, quisiera a veces llamar a su filosofía raciovitalismo. No un racionalismo, sino un raciovitalismo, es decir, una mezcla entre racionalismo y vitalismo, una combinación de ambas cosas. Ni un vitalismo ciego, ni un racionalismo anémico y que olvida la fuerza, la necesidad de la vida. Porque pensamos para vivir mejor. En cierto... Ortega y Gasset ha tenido una gran y duradera influencia en el pensamiento español y en el pensamiento hispanoamericano. Por supuesto, en un primer momento, durante la época del franquismo, en la cual él mantuvo una postura de reserva, pero no de contestación decidida, lo cual se le ha reprochado,
Durante esa época franquista, digamos, la filosofía de Ortega fue el refugio frente a las filosofías tomistas, religiosas, clericales que se daban habitualmente en la universidad. Bueno, él saca sus propias conclusiones, pero nos da una idea que nosotros podemos utilizar. Quizá una de las más sugestivas es la distinción entre ideas y creencias. Él dice que creencias es aquello en lo que estamos, es decir, nosotros tenemos una serie de creencias que no discutimos, que no criticamos, que damos por descontadas y a partir de las cuales pues desarrollamos nuestra vida. Es decir, esas creencias no nos las planteamos, las vivimos, las necesitamos, pero no nos las planteamos. Y luego están las ideas, y las ideas ahí sí ya son reflexivas, son controvertidas, sobre ellas pensamos, podemos prescindir de ideas pero no de creencias. De alguna forma